Hola profesor, ¿cómo está? Le saluda Antonio Gómez, seguramente 6661919, estudiante de Telecom de la Universidad Fermín Toro. El día de hoy vengo a hablarles sobre lo que son los osciladores controlados por voltaje. Los, estos son los osciladores controlados por voltaje o los VCO. Son componentes como componentes electrónicos que producen una señal de salida eh, cuya frecuencia cambia según la tensión aplicada en su entrada. ¿Sí? Estos dispositivos estoy viendo que son fundamentales en muchas aplicaciones, sean, por ejemplo, en comunicaciones, en navegación, incluso vi que hasta lo usaban en síntesis musical. Su importancia también radica que para ajustar la frecuencia de la salida, esto es a partir de la variación de la tensión de control. Esto permite obtener señales de diferentes frecuencias, ¿sí? Según se necesite. Eh, y su versatilidad y capacidad hacen que lo hace muy esencial para el diseño y funcionamiento de muchos circuitos electrónicos modernos. En los componentes que conforman un VCO tenemos lo que es el oscilador base, el amplificador de salida, el circuito de control de voltaje y los filtros. ¿Sí? Yéndonos un poquito más profundo de esto, podemos dividirlo en lo que son elementos activos, también que esto por ejemplo es el VCO, que pueden ser, que es más conocido como un transistor, ¿sí? Un amplificador operacional. Los reactivos que son, pues, son las resistencias, los capacitores y en algunos casos que vi por ahí también inductores, por ejemplo. Eh, También tenemos los de tensión de control, que esto es obviamente la entrada, ¿sí? Esta es la entrada de voltaje que se utiliza para variar la frecuencia de oscilación en el VCO. Ahora, aplicaciones y usos de los VCO. Sí, primero voy a ir aquí, profesor, y después voy a ir a algo que yo estoy leyendo, porque esta parte se me llamó full la atención. Estos, o sea, son utilizados en aplicaciones como por ejemplo la síntesis de sonidos, donde se utiliza para generar diferentes frecuencias y tonos. También se utilizan en sistemas de comunicación como los transmisores de radio para modular la frecuencia de salida y en otros, por ejemplo, la generación de señales de reloj en circuitos digitales y modulación de frecuencia en sistemas de radio y televisión. O sea, o sea, estuve viendo que estos son muy cruciales por su frecuencia que es variable, pues obviamente su capacidad es su frecuencia en respuesta a la tensión que se le ingresa, da una gran variedad de aplicaciones. Vi que va desde la tensión de control, digo, sí, 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 desde las comunicaciones, navegación, síntesis de música, eh, hablando de la música también la instrumentación la usan. Sé que es muy versátil y es muy importante en la electrónica moderna. Yéndonos un poquito más profundo, una que me llamó la atención fue en los sistemas de navegación, que el VCO se utiliza mucho, por ejemplo, en las radios de aviones y también de los marinos, de los barcos, por ejemplo, porque con la frecuencia permiten como la sintonización precisa, sí, precisa, de la comunicación entre los dos puntos, pues, entre los dos puntos. Y obviamente, hablando del sistema de navegación, también la parte del GPS, eh, que es el sistema de posicionamiento global. Yo estoy viendo que en los receptores, el que recibe el GPS, los VCO, pues, como que ayudan en la generación, generan las señales que son que, la referencia para conectarse, como la sincronización, que es como lo que van a hacer, que es para el seguimiento de los satélites. Ahora, a continuación, les mostraré lo que es el montaje de la simulación del VCO en Proteo utilizando el 555. Puse aquí una pequeña guía que es, por ejemplo, la preparación del circuito, que es con lo que tenemos mostrado. Tenemos que poner todos los componentes y, obviamente, por último, hacer la simulación del circuito. Ahora, el circuito aquí mostrado, este es el VCO y se armó con el N555. ¿Sí?
Este se utiliza ese es el temporizador. Ahora, explicando el funcionamiento general, el componente principal es el temporizador, que es muy versátil. Lo estamos usando en el modo estable. Este es para generar, que es para generar una señal de oscilación continua, que la frecuencia depende, obviamente, depende de la tensión que es aplicada en el pin 5. Y en la tensión, que esa es la tensión de control, ¿sí? El pin 5, que esta es la señal de entrada que controla la frecuencia del oscilador, ¿sí? Este proviene del voltaje AC a U1, pues, ¿sí? Y este voltaje variable en el pin 5 del N altera la frecuencia de salida en el pin 3, ¿sí? Ahora, componentes clave importantes, pues, vemos la resistencia R1 y R2, que lo podemos ver ahí, que la R1 de 120K lo que hace es que esta es controlar la carga del capacitor, ¿sí? Esto lo hace junto con la resistencia 2. Pero la resistencia 2, esta también influye en la tasa de carga y descarga del capacitor, que está junto con R1, y la tensión de control, ¿sí? La de entrada, pues. El capacitor de aquí de un microfarad, que obviamente su función, lo que es la carga y descarga repetidamente a través de R1 y R2. Esto se hace para determinar la frecuencia de oscilación del temporizador, el 555. Y también la variación, esto también afecta al pin 5, ¿sí? Esto afecta la velocidad de carga y descarga del capacitor, alterando así obviamente la frecuencia de oscilación. El diodo, el 1N4148, como lo tenemos acá, ¿sí? Este diodo lo que hace es que dirige la corriente de carga y descarga hacia el capacitor, y esto ayuda en la onda de salida y afecta el ciclo de la señal de oscilación. Y tenemos también la fuente de control, que es U1, lo tenemos acá, ¿sí? Que esta es la señal que se aplica al pin 5, y esto es una señal de voltaje alterno con una señal de 5 voltios en este caso, que esto es para variar la frecuencia de la señal de salida en el VCO. Ahora voy con el osciloscopio, que lo tengo aquí al lado. Ahora, profe, como puede ver, aquí tenemos dos señales. Tengo la señal de entrada y tengo la señal de salida. En la señal de entrada podemos ver que son los 5 voltios que estamos ingresando, eh, donde tenemos un monto máximo que fue lo que puede medir de 4.92 pico pico en cada punto, evidenciándose 5 voltios pico, 5 voltios arriba, 5 voltios abajo. En la señal de salida pude observar lo que es la señal recortada, donde se forman unas ligeras ondas. Estos son por la carga de ondas, no, unas señales cuadradas que van disminuyendo, que esto es por la carga del capacitor, hasta que este disminuye por completo y se busca volver a cargar y empieza otra vez la onda. Esa onda va un poquito desfasada con la señal sinusoidal. Siguiendo con el siguiente punto, tenemos lo que son características y ventajas de los VCO, ¿sí? Em, Estos tienen varias características, ¿sí? Y beneficios, pues, estos los hacen muy valiosos porque, como ya hemos mencionado anteriormente, tiene una amplia gama de aplicaciones electrónicas, ¿sí? Podemos mencionar obviamente lo que es su control de frecuencia, que esto se hace mediante el voltaje de entrada. Tiene un diseño muy compacto, ¿sí? Son pequeños y son ligeros. También tenemos lo que es el bajo consumo de energía, ¿sí? Yo estoy viendo que como son muy eficientes en términos de energía, consumen muy poca potencia, entonces son muy adecuados para aplicaciones portátiles, donde donde el ahorro de energía es muy importante, pues, ¿sí? Tiene también una alta estabilidad en la parte de la frecuencia. Esa es una de las principales ventajas del VCO, que es que tiene una salida estable, ¿sí? Como pudimos ver también, como yo también observé y usted observó, profesor, la salida es muy estable, incluso cuando el voltaje de control varía, se cambia, se modifica, ¿sí? Profe, o sea, ya llegando aquí a una conclusión de esta clase corta el día de hoy con el VCO 555, armado con el 555, disculpe. O sea, este, yo puedo decir que este es un circuito que es muy fundamental. O sea, lo vi que lo usan en muchas aplicaciones electrónicas y de comunicación. Eh,
puedo decir que lo más importante es que puede ser como su habilidad para que produce señales con frecuencia que se pueden ajustar, ¿sí? Y es muy crucial para la transmisión de datos de una forma que sea confiable, pues lo que es la modulación de señales y el control preciso de las frecuencias, ¿sí? Eh, También, aprovechando que esta es una conclusión y simplemente como para agregar algo extra, estuve viendo que el diseño de los VCO son, desde hace mucho tiempo, es muy bien pensado, pues tiene como un desempeño de muy alta calidad, eh, porque en la parte de amplitud, la frecuencia, la estabilidad, la eficiencia energética también mencionada y la linealidad, eh, que esto lo hace muy esencial para lo que es el mundo de la electrónica y para múltiples tecnologías, pues es muy importante. Y eso es lo que yo aprendí hoy, lo que aprendí en el transcurso de estos días y de esta semana con esta práctica, profesor. Bueno, soy Antonio Gómez, profesor. En este momento, cuando si ve el video, estoy cortado, estoy bloqueado de Saya, pero voy a pagar pronto. Y nada, quiero decirle que ya voy a seguir con su materia. Muchas gracias por todo, ha sido muy interesante. Y gracias por ver el video de hoy.